Conducir un deportivo siempre es más difícil que conducir un coche menos prestacional. Aún así, hay deportivos que te lo ponen fácil y otros que son indomables y que requieren buenas manos para conducirlos. Vamos a ver los 10 deportivos más difíciles de conducir y que necesitan al volante a un verdadero piloto. Bienvenidos a Garaje Hermético. ¡Enciérrate con nosotros! Ya hicimos un vídeo sobre los coches de calle más difíciles de conducir, pero hoy me quiero centrar en los deportivos. Pero antes de empezar y de hablar de coches deportivos, me gustaría dejar claro qué es un coche deportivo, qué se entiende o qué entendemos, o qué entiendo yo por un coche deportivo. Bueno, hicimos un vídeo al respecto, pero vale la pena recordarlo. ¿Qué es un deportivo? Habrá gente que diga un coche que corre mucho, muy bonito, pues muy potente, y no es ninguna de esas cosas. Un coche deportivo es muy sencillo de definir. Es aquel que más fielmente responde a las órdenes que da su conductor. Es decir, cuando acelera, acelera mucho, cuando el conductor frena, frena mucho y sobre todo, gira muy rápido. De hecho, hay grandes berlinas deportivas de 3 toneladas de peso y 600 caballos que corren una barbaridad. Y un coche modesto, mi Mazda MX-5, para mí es mucho más deportivo. Siempre digo que el sumum de la deportividad es un Fórmula 1. Y siempre pongo el mismo ejemplo. Cuando se ve la típica toma de un Fórmula 1 en la recta, se ve cómo el coche va buscando. ¿Por qué? Porque los Fórmula 1 están hechos para girar, no para ir rectos. Y son increíblemente eficaces en curva. Pero bueno, en definitiva, un coche deportivo es aquel, insisto, que responde más fielmente a su conductor. Es decir, que si su conductor es bueno, el coche va a ser bueno, pero si el conductor es malo, se va a meter en líos. También en esto quiero comentar una cosa, porque también hay deportivos más exigentes con su conductor y otros que lo son menos. Y también la tecnología ha hecho mucho. Por ejemplo, al Golf GTI en un mito fue precisamente eso. El Golf GTI era un coche que como deportivo era un coche rápido y eficaz, pero bastante fácil de llevar, incluso para los puristas demasiado, ¿no? Porque era un coche, como decía un amigo mío, que con este coche cualquiera va rápido, ¿no? Y también hay otra consideración, las ayudas electrónicas. Las ayudas electrónicas han hecho mucho por la facilidad de conducción. Realmente es que es una red que te salva de errores graves. Es que coches de propulsión trasera de más de 200 caballos eran coches, sobre todo cuando llovía, extremadamente peligrosos. Y hoy día poder llegar con un coche de propulsión trasera en una rotonda bajo la lluvia de acelerar a tope. El coche se va a encargar de que todo salga bien. Bueno, esta es mi lista de los 10 elegidos. 10 de los deportivos más difíciles de conducir de la historia. Mercedes-Benz 300 SL. Este coche es un verdadero mito y es curioso que a este SL Coupé le sustituyera un coche descapotable. Un coche que, por cierto, resolvió muchos de los problemas que tenía este coupé, ¿no? Bueno, y claro, desde luego, uno que resolvió fue que tenía un interior extremadamente caluroso. Este fue el primer coche fabricado en serie que tenía inyección directa de gasolina. El motor era una joya, era un 6 cilindros, 3 litros, que daba 243 caballos para un peso que apenas era de 1.300 kilos, ¿no? Por supuesto, de propulsión posterior. Este coche todo el mundo lo conoce por el alas de gaviota, por sus puertas. Pero esto tiene una historia curiosa porque fue casi casual. Casi os diría que una chapuza. Una chapuza a lo mejor es muy duro, pero un atajo, mejor dicho, un atajo tecnológico. ¿Por qué? Porque este coche tenía un chasis multitubular. ¿Y qué pasó? Que para hacerle suficientemente rígido, como no era la carrocería, como si fuera un monocasco, el chasis, sino que era el chasis de tubos, pues claro, si hacías el vano de las puertas muy bajito, y por tanto muy estrecho, el coche flexionaba mucho. Entonces empezaron a hacer el vano de las puertas cada vez más alto. Llegó un momento que es que realmente las puertas casi ni cabían, eran muy pequeñas, incluso difíciles de hacer. ¿Qué hicieron? Pues algún ingeniero ingenioso, pues se le ocurrió poner unas puertas que articulaban arriba y que tenían esa forma de alas de gaviota, que fue las que dieron el nombre a este coche. Es uno de sus rasgos personales, pero también insisto en que este coche era muy claustrofóbico y no llevaba aire acondicionado y en verano era un auténtico infierno. El coche era muy complicado de llevar porque la dirección era dura, la suspensión también, los frenos, aunque eran muy buenos, eran de tambor.
El coche era cortito, ligero, potente y de propulsión trasera. Pero el mayor problema de este coche era la suspensión trasera. ¿Por qué? Porque la suspensión trasera era oscilante, ya sabéis. Oscilante quiere decir que cuando se comprime o se descomprime cambia el ángulo de las ruedas, la caída. ¿Qué pasaba con este coche? Que si entras en una curva y ahuecabas, la rueda cogía caída positiva y el coche se iba de atrás. Tenía que ser un coche que había que conducirle una vez que habías entrado en curva. Una vez que el coche estaba en curva y habías acelerado y el coche, digamos, la trasera estaba aplastada, había que mantenerlo, no podías ahuecar. Era un coche complicado. Curiosamente, tanto el problema de la rigidez como este problema se solucionó en gran medida en la versión equivalente, pero descapotable. AC Cobra. Bueno, es curioso que en esta lista de 10 coches deportivos difíciles de conducir vamos a hablar de un personaje, Carroll Shelby, en 2 ocasiones. Pero esto, un jefe mío lo decía muy bien cuando usaba una frase que a mí me encanta. Creo más en las causalidades que en las casualidades. Esto que 2 coches de Carroll Shelby estén en esta lista no es para nada casual. Shelby era consciente de una cosa, de que los deportivos europeos eran mucho más ágiles, más ligeros, técnicamente más refinados, pero para los estándares de los Estados Unidos de Norteamérica eran poco potentes. Allí los coches eran muy potentes, pero mucho más toscos. Así que al bueno de Carroll se le ocurrió una idea: unir lo mejor de 2 mundos. Habló con la marca inglesa AC, que hacía unos deportivos bastante chulos y bastante refinados, para decirle, bueno, vosotros me dejáis un coche, el chasis y carrocera, un coche además muy bonito, y yo le pongo un motor americano gordo. Bueno, gordo, tan gordo, que este coche he elegido la versión de 1965. Tenía 416 caballos para solo 1000 kilos de peso, es decir, una relación de 2,8 kilos por caballo. Una pasada, ¿no? Bueno, y conducir este coche, ya os digo, no estaba al alcance de cualquiera, porque era un coche bastante ligero, con propulsión posterior, mucho peso delante, por supuesto, aquí no hay ayudas electrónicas que valgan, y muy potente. Era un coche que requería a su volante manos expertas. Ford Mustang Shelby. El Ford Mustang puede considerarse un precursor de lo que luego se llamó coupés industriales. ¿Qué es eso de coupés industriales? Bueno, pues hay 2 tipos de coches deportivos, para entendernos. Ya he hablado de un ejemplo, el Golf GTI, que es un ejemplo muy típico. Es un coche que la carrocería y prácticamente el chasis es el mismo que el modelo normal, pero tiene un motor potenciado, unas suspensiones más chulas, etcétera, etcétera. Es un coche de aspecto normal, pero con prestaciones deportivas. Los coupés industriales estaban justo en las antípodas. ¿Por qué? Eran coches con aspecto de coupé, muy bonito, deportivo, pero con la mecánica de una berlina convencional. A veces un poco potenciada, pero a veces ni eso. Y el Ford Mustang nació así. De hecho, lo que habéis visto en la película Contra lo Imposible, que tanto hemos hablado, por cierto, en este canal de esa película, Ken Miles, cuando va a ver, ¿os acordáis? Cuando va a la presentación del Mustang, que Ford va a presentar su deportivo, le dice a uno de los directivos de Ford: este es un coche de secretarias. Bueno, ni Miles ni yo nos queremos meter con las secretarias. Lo que quería decir es que es un coche que, bajo una apariencia deportiva, esconde un coche más o menos normal. Pero como os decía, Shelby tenía las ideas muy claras y como quería hacer un Ford Mustang deportivo, pues hizo esta versión, el Ford Mustang Shelby, y le metió un motor en 1967, un motor nada menos que de 7 litros y 360 caballos. Bueno, por supuesto, vuelvo a insistir, en esta época no había ayudas electrónicas de ningún tipo, ¿no? Y este era un coche que, con un reparto de pesos muy volcado hacia el tren delantero, patinaba prácticamente hasta en las rectas, ¿no? Además, la suspensión trasera era muy poco refinada, con un eje rígido. Bueno, era un coche complicado, pero ya sabéis cómo son los americanos. Hubo quien 360 caballos le parecieron poco, y hay preparaciones de estos coches que llegaban hasta casi 600 caballos. BMW 2002 Turbo. Quizás ahora 170 caballos pues no te parezcan demasiados, pero en un coche, en una berlina deportiva y en el año 1973, y ojo, en un coche que pesaba apenas 1000 kilos,
eran muchos caballos, ¿no? El 2002 Turbo no fue, he leído por ahí muchas veces, el primer coche de serie con turbocompresor. Ya sabéis que antes en Estados Unidos hubo dos modelos que llevaron turbocompresor, pero sí fue el primer modelo, se adelantó a Porsche por poco, que llevaba turbocompresor. Y eso le permitía que un coche que ya era muy bueno, por cierto, yo tuve uno, un BMW 2002 TII, que llevaba inyección electrónica, pero mecánica, y que daba 120 caballos, era un coche considerado un coche muy deportivo. Como os decía, gracias al turbo, este coche elevaba su potencia a 170 caballos, ¿no? Son 50 caballos más. El BMW 2002 TII, como os digo, un coche de 1000 kilos, 120 caballos, un reparto de peso muy volcado hacia el tren delantero, pero el motor era muy progresivo y muy suave, y hacía que el coche se pudiera conducir más o menos bien dentro de un coche que, insisto, en esta época seguimos sin ayudas electrónicas. Pero claro, el problema del turbo no eran los 50 caballos más, que ya de por sí era un problema. Es que además, os recuerdo que en esos tiempos, los primeros turbos, los turbos eran muy grandes y tenían mucho tiempo de respuesta. Desde que tú acelerabas hasta que el coche de verdad aceleraba, pasaba mucho tiempo. Y eso, cuando estás en una curva deslizando suavemente, pues la llegada brusca de potencia puede hacer que acabes en un trompo o fuera de la carretera. Este era un coche que, aunque fue muy minoritario, era también solo apto para manos expertas. Ferrari 512 BB. Bueno, en este coche he puesto un error en el guión porque había puesto Ferrari 521 y he vuelto loco a Rodrigo porque, bueno, creo que al final lo encontró, pero yo creo que lo que ha encontrado es por el mismo error, que quien lo ha hecho ha cometido el mismo error, ha bailado dos números. Es el 512. Este Ferrari es importante porque fue el primer Ferrari de venta al público con motor central. Yo os puedo decir que este coche, cuando lo vi, me enamoré. Me pareció un coche espectacular, precioso. Bueno, era un coche complicado de conducir porque llevaba motor central. Este berlinetta boxer, además, se decía que llevaba la tecnología de los Ferrari de la época, porque llevaba un 12 cilindros boxer, es decir, plano. Bueno, era un coche que tenía 360 caballos para 1500 kilos. Como os digo, el motor era central, es decir, justo detrás de la espalda de los ocupantes. Y la historia de este coche es curiosa porque este coche sustituía a un coche nada menos que el Daytona, otro coche espectacularmente bonito, con motor V12, pero delantero. Cuando los técnicos de Ferrari le dijeron al señor Enzo que creían que la evolución lógica era un coche con motor central, Enzo Ferrari, el commendatore, pues la verdad es que se resistió porque dijo, ya, pero es que este coche va a ser difícil de conducir para nuestros clientes habituales. Bueno, Enzo, que era muchas cosas mero tonto, tenía toda la razón, porque realmente un Daytona no era un coche fácil, pero este berlinetta boxer con su motor central, ya sabéis que los coches con motor central son coches más delicados, más bruscos al límite, no era un coche fácil de conducir. Y por eso está en esta lista, porque el BB era un coche para expertos. Lancia Stratos HF. Os voy a hacer una confesión. Bueno, este coche me he subido a uno de calle. Me he subido, incluso he hecho unos pocos kilómetros, pero no lo he probado. Bueno, probé el de Scalextric, pero eso no sé si puntúa, ¿no? El de Scalextric también era complicado de conducir, por cierto. Claro, conducir un Lancia Stratos a stradale, o sea, de calle, no es nada fácil. No es nada fácil, porque de este coche se fabricaron en total 492 unidades. Y de estas 492 unidades, no voy a decir todas, pero la inmensa mayoría fueron destinadas a la competición. Os voy a dar algunos datos, porque este coche, como os digo, es un coche que nació para la competición. Lo he dicho en otros vídeos, fue un poco el precursor de los Grupo B, en el sentido que hasta entonces los coches de rallies eran coches de calle preparados y Lancia aquí diseñó un coche pensando en correr en los rallies. Es un coche muy especial, porque tenía una célula central de chapa de acero, alrededor de la cual se montaba la carrocería, que eran dos grandes capós de fibra y unas puertecitas, porque el coche era muy pequeño y el cockpit, el habitáculo, era especialmente estrecho. Pero además le cogieron y le plantaron un motor V6 de Ferrari, que me bailo la línea, de 2,5 litros y 190 caballos, un motor Dino Ferrari V6, para un peso de solo 1000 kilos. Sí hubo un afortunado que lo probó, un periodista muy prestigioso de estos años, André Costa, que trabajaba para la revista francesa L'Automobile, ¿no? Perdón, gravísimo error, L'Autojournal, que eran rivales. Bueno, ya lo son, ¿no? Y
Me hizo mucha gracia, porque era un grandísimo probador, pero me gustó lo que dijo de este coche hasta el punto que lo voy a leer, porque dice: conducir este coche por carretera es una experiencia inolvidable, pero si tuviese que hacerlo cada día, lo acabaría odiando. Y claro, es que este coche, bueno, ya os he dicho, era el interior muy pequeño, claustrofóbico, no tenía ninguna visibilidad para atrás, las suspensiones eran duras, la dirección también, el cambio. Bueno, era un coche solo aptos para muy aficionados y desde luego no para usar en el día a día. La brusquedad de este coche es todavía hoy legendaria y también, vuelvo a insistir, todavía no había llegado la electrónica. Porsche 911 Turbo 3.3. En el vídeo que hicimos de los coches de calle más difíciles de conducir ya aparecía el 911. El primer 911, porque ya además conté que gracias a esto pues labró una leyenda en Estados Unidos, en Norteamérica, porque era un coche no solo para gente rica, sino para gente rica que sabía conducir. Pero hoy he dado una vuelta más de tuerca y no he elegido el 911 de los primeros. He elegido la versión, el 930, el 911 Turbo de la serie 930. Además, la versión que yo probé, que esa tuve oportunidad de probarla y además la probé, bueno, no me quería bajar del coche ni para comer, porque este tenía ya 300 caballos. Sabéis que la versión inicial tenía solo 260. Bueno, y otro detalle que era el alerón, que en este caso era aún más grande. El primero lo llamaban cola de ballena y a este le acabaron llamando la bandeja de té, ¿no? Bueno, he contado ya muchas veces lo difícil que era conducir un 911. Y ya sabéis por qué, ¿no? Porque era un coche no solo de propulsión trasera, por supuesto sin electrónica, en las primeras versiones, sino además con el motor descolgado, muy cortito de batalla. Cuanto más corto es un coche de batalla, más vivo es el comportamiento. Y con unas suspensiones que inicialmente eran de barra de torsión, no eran muy allá, ¿no? Era un coche que cuando llegas a una curva muy rápido, la tendencia inicial era a subvirar, es decir, a seguir recto, a irse de morro. Pero en cuanto dabas gas, se iba de atrás. Es que es una expresión un poquito vulgar, que daba el culo, pero era así. Claro, todo esto, imaginaros, con 300 caballos y con un coche, que os aseguro, porque lo he probado, que se iba bajo de vuelta desde que acelerabas hasta que el coche empezaba a correr, no pasaba un segundo, podía pasar incluso más. Claro, cuando, insisto, os lo he contado también del BMW 2002, cuando vas en ese delicado equilibrio del coche deslizando y aceleras y no corre, de repente te entran los caballos en manada, era un coche muy difícil. También os conté que hicimos un vídeo sobre cuándo se utiliza el pie izquierdo en el freno. Este coche era una de las técnicas que podías utilizar. Mantenías el freno pisado mientras acelerabas con decisión, para que así cuando llegaba la potencia simplemente soltabas el freno. En fin, un lío. En definitiva, este coche era un coche muy eficaz, muy rápido, pero muy difícil de conducir. Ferrari 288 GTO. El GTO se puede considerar el primer superdeportivo de Ferrari, el iniciador de una saga que continuaron, entre otros, el F40. La historia de este coche es interesante porque este coche nació para ser homologado en el Grupo B. De hecho, su nombre, GTO, se debe a eso, significa Gran Turismo Omologata en italiano. Bueno, su rival era para correr en circuito. Sabéis que hubo un Grupo B de rallies, que ahí sí que hubo coches y hubo campeonato, pero se pretendía hacer un campeonato de Grupo B en circuito que nunca se hizo. Y nacieron dos coches destinados a este Grupo B. Uno, el Porsche 959, y otro, este Ferrari GTO. Bueno, el motor era una joya, un V8 de 3 litros, 4 válvulas por cilindro, 2 turbocompresores, por cierto, que también era la primera vez que Ferrari utilizaba el turbocompresor en un coche destinado al mercado internacional, porque ya sabéis que en Italia los usó antes, porque había un corte en los 2 litros a partir del cual pagabas una barbaridad de impuestos. Entonces Ferrari, había coches que pasaban de 2 litros que para el mercado italiano lo hacían 2 litros con turbo. Pero este fue el primer coche que de verdad nació con turbo para todos los mercados. Bueno, el motor daba 400 caballos para 1.300 kilos de peso, más o menos. Y digo más o menos porque buscando información de este coche, en libros y tal, hay un poco de lío, porque hay algunos que dicen que el peso era de 1.160 y otros de 1.400. Claro, os voy a hacer súper rápido, explicar qué diferencia hay entre el peso en orden de marcha y el peso en seco. El peso en seco es el coche vacío, sin ninguno de los líquidos, por eso dicen seco, pero cuando digo sin ninguno de los líquidos, ni gasolina,
ni líquido refrigerante, ni líquido de frenos, le puedes quitar todos los líquidos. Y en orden de marcha, no solo es con todos los líquidos, sino además con un piloto, entre comillas, que se establece un peso estándar de 75 kilos. Por eso vais a ver esas diferencias. Bueno, también os quiero decir que este coche, que es precioso, está diseñado también por el mismo diseñador que el BB, por Pininfarina. Realmente quien diseñó este coche fue Leonardo Fioravanti, pero bueno, el GNSA trabaja para Pininfarina. Y un último apunte, es uno de los Ferrari hoy día que más se cotizan. Dodge Viper SRT 10. También saqué el Viper en la lista de coches de calle difíciles de conducir. Lo que pasa es que esta vez también he afinado más, porque he elegido el Roadster de 2005 que daba 506 caballos. Bueno, ya sabéis que este coche era un intento del grupo Chrysler de competir con los deportivos europeos ofreciendo un coche muy prestacional, muy bonito, muy rápido y muy refinado. Pero bueno, la verdad es que refinado no era muy refinado. Era un coche de 4 litros y medio, perdón, de 4 metros y medio, 1500 kilos, con un pedazo de motor V10 de 8 litros de cilindrada y 500 caballos, que tenía un par salvaje de 712 Nm a 4.000 vueltas. Os recuerdo que el par es la fuerza que tiene el motor, ¿no? Bueno, las suspensiones no eran muy refinadas, el cambio era un poquito hosco, las inercias eran bastante importantes y aunque este coche ya tenía sistemas de ayuda electrónica a la conducción, eran sistemas bastante primitivos, no muy refinados. Eso sí, no los desconectes porque sobre todo en carreteritas estrechas o si el asfalto no agarra muy allá o si llovía, conducir este coche era muy complicado. Chevrolet Corvette C6 ZR1. Bueno, esta versión del ZR1 realmente es que era un coche de carreras para circular por la calle. Esa era la intención, ¿no? Porque yo creo que es lo más extremo que ha hecho Chevrolet en toda su historia, ¿no? Tened en cuenta que es un motor V8 de 6,2 litros sobrealimentado y que daba 647 caballos. Pero bueno, por supuesto, propulsión trasera, el reparto de pesos no era idóneo porque el motor era muy pesado y es que además este coche tenía una suspensión trasera que no había sido diseñado para aguantar tanta potencia. También tenía ayudas electrónicas, pero incluso con esas ayudas, llevar este coche, bueno, pues había que tener sobre todo mucha sensibilidad en el pie derecho. Bueno, y hasta aquí la lista, que estoy seguro que se os ocurren más deportivos complicados, pero como se dice en italiano, estos 10 coches son boccato di cardinale. No como se dice por ahí, que he oído decir alguna vez, bocata, no es bocata. Boccato es bocado de cardenales. Son coches exquisitos, lo son, y todos estos coches hoy día realmente se cotizan una barbaridad. Para coche del día esta vez lo tengo clarísimo, porque siempre que hago estos listados procuro elegir uno de los coches que haya probado. Aquí he probado algunos, pero no mucho, ¿no? Los modelos que más he probado han sido el Viper y el BMW 2002 Turbo. El Viper ya lo elegimos en una ocasión, así que me quedo con el 2002 Turbo. ¿Por qué? Bueno, era un coche que en su momento me impresionó. Era un coche que, aunque fuera una berlina deportiva, ya en parado impresionaba, porque tenía unos aletines, el coche de serie, impresionantes, un spoiler, que en esa época era una cosa muy novedosa, y un detalle que a mí me encantaba, que era la palabra turbo escrita de manera que cuando te miraban en el espejo, el que miraba, la palabra estaba al revés, y tú leías en tu espejito turbo. En ese momento, cuando ves en el espejo turbo, la gente ya directamente se quitaba a la derecha. Bueno, fue un coche que en su momento me impresionó. Y llegamos a nuestra sección, afamada sección, mundialmente conocida sección iba a decir de Melonio, de consultorio, o colutorio, o locutorio. No, es que el que me hace la pregunta es Melonio, que firma así, me hace mucha gracia, ¿no? Y que dice que no entiende por qué un coche con motor central es más brusco que un coche con motor delantero y propulsión trasera. Bueno, ya lo he explicado otra vez, lo voy a explicar muy brevemente, aunque haremos un vídeo sobre el tema. Melonio, dos cosas. Un coche cuanto más eficaz, cuanto más alto es el límite, más difícil de conducir es. Eso siempre. Y los coches de motor central es que respecto a un coche de motor delantero, aunque sea propulsión trasera, a la entrada es amable porque tiende a subvirar. Y tú es fácil que regules con el acelerador lo que quieres que el coche deslice. Pero el tren delantero, como tiene el peso, va más o menos sujeto. Con un coche de motor central es que lo puedes hacer tan bien, que al límite no se vaya ni de detrás ni de delante, sino de las 4 ruedas. Pero es un coche mucho más crítico. De todas maneras, es una pregunta interesante y yo creo que merece la pena hacer un vídeo. Jaime Santisteban,
Desde Argentina me dice que está preparando un turismo y que pensaba tratar de poner el motor más bajo para bajar el centro de gravedad. Bueno, no me dices el coche que es, pero parece un poco del Lepe. No bajes el motor, baja el coche entero. Si bajas el motor, que es un lío, y la transmisión y tal, ¿para qué? Recorta la suspensión y bajas el coche entero. Me puedes decir, bueno, es que la suspensión pierde recorrido. Bueno, pero vas a poner muelles más duros. Es que a lo mejor de la geometría de suspensión funciona un poco peor. Bueno, pues te va a costar menos modificar la geometría de suspensión que la avería de bajar el motor. De todas maneras, si me hubieras dicho el coche, sería más fácil aconsejarte. Bueno, llegamos al final del vídeo, que espero que os haya gustado. Hemos cogido una selección de coches un poco cabritos, pero que con mucho encanto. Se me ha olvidado decir, me lo ha recordado Rodrigo, que para las consultas tenemos un vídeo que aparece en pantalla. Y para las intros tenemos otro vídeo que también aparece en pantalla. Y os digo siempre, las intros, por favor, en horizontal, que os oigáis. Si sois originales, mejor. Y ya sabéis que estamos en todas las redes sociales, que nos encantan vuestros likes. Suscribid una vez, si no os habéis suscrito, hacednos comentarios y tenemos un podcast muy exclusivo los lunes. Y sobre todo, el señor de negro es que es muy especial. Me dice que no haga la cabeza. Yo creo que en realidad no es tan malo como quiere aparentar. Pero bueno, yo sí que espero veros de nuevo en nuestro garaje hermético. Hasta pronto.